por esta circunstancia. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos y les habíamos planteado el tratar desde el día de ayer un tema que resulta importante, que es el diálogo propuesto por el señor presidente Moreno y la posibilidad de que este diálogo tenga un símbolo de cambio, o sea, hacia dónde va, qué posibilidades tiene de que el planteamiento per se del presidente Moreno tenga realmente una connotación. Saludamos a nuestros amigos de la 920 en Facebook Live. Muchísimas gracias, la verdad es que cada vez es mayor en esta línea de la sintonía. A Democracia TV, a nuestros suscriptores que, les quiero contar, pasamos ya de 5,000 y claro, y eso es gracias a gente como Natalia Sierra, a quien damos la bienvenida, porque es el criterio de ustedes, nuestra programación, la que permite llevar a la ciudadanía algunas ideas, ¿no? Que pueden compartirlas o no, pero que pueden hacernos reflexionar. Natalia, bienvenida, buenas tardes. Hay alguna gente que dice, ¿será creíble el diálogo planteado? Y otros dicen, oigan, pero no le exija mucho tampoco, recién está un poquito más de 40 días, ¿no? Claro. Así es que ese planteamiento de diálogo, ese manejo que ha tenido, estas señales que a ratos del presidente, que pueden chocar con otras, ¿cómo valoramos, Natalia? Buenas tardes, Francisco, gracias por la invitación. Yo creo que hay que entender que la realidad política es una realidad muy compleja, muy diversa y heterogénea, o sea, no es lo que aparece, ¿verdad? Yeah. Y si a esto le sumamos la realidad económica que la atraviesa y de alguna manera le cualifica, la cosa se vuelve más complicada, porque la realidad económica también no aparece en todo lo que ella es. Entonces, en estos momentos es necesario entender esa complejidad de la realidad social para no, digamos, generar opiniones que no permitan la comprensión un poquito amplia de lo que está sucediendo. Entonces, a partir de eso yo digo, hay varios niveles de la realidad. Entonces, uno es el que podemos ver, ¿no es cierto? Y el que se debate públicamente. Pero ese ya deja salir otras dimensiones de esa misma realidad. En la mirada más breve, más superficial, uno, claro, ve que hay una manera distinta de ejercer el poder político, ¿no? En relación al expresidente. El presidente Moreno, de alguna manera, está cumpliendo una diferencia y está cumpliendo una de sus ofertas de campaña, que era que iba a ser un gobierno dialogante. Y esa oferta la está cumpliendo. Tanto es así que, digamos, ha generado una agenda donde ha hablado con las Fuerzas Armadas, ha hablado con los alcaldes que eran oposición, ha hablado con los empresarios y ahora está hablando con las organizaciones sociales. Entonces, uno lo que puede ver es que primero marca una manera distinta de ejercer el poder y luego cumple con su oferta de campaña. El asunto es, que es otro nivel, que se dialoga, o sea, cuáles son los temas de ese diálogo, ¿no es cierto? Eso también hay que ver, porque no solo basta dialogar, que ya es un paso distinto al anterior gobierno, pero también es cuáles son los temas que se tratan. Entonces, de los temas uno puede ver temas que son de carácter más simbólico. ¿Sí? La devolución de la casa a la Por CONAIE, ejemplo, la devolución de la casa. Es un símbolo. Me parece que es un acto simbólico, ¿no? Que además provoca una reacción. Sí, no es que no tenga importancia, ¿no es cierto? Pero, digamos, las reivindicaciones del movimiento indígena y de otros sectores de la sociedad, digamos, no se quedan en el tema de la casa, ¿verdad? Claro, que está bien. Hay un problema de Estado plurinacional. Tiene la minería, tiene todo eso, ¿no? Además está, digamos, claro, el tema del modelo productivo basado en el extractivismo, que son ya temas ya que topan un asunto estructural, ¿no? Entonces hay que ver qué se dialoga. Ahora,
eso nos relaciona con el problema más que político-económico. Hay un tema económico que está siendo de alguna manera puesto a un lado por los temas políticos articulados al diálogo que ha abierto el presidente y a las reacciones que tiene internas a su propio movimiento, lo cual también deja ver que, digamos, hay fracturas internas al movimiento. Eso es innegable. Hasta dónde lleguen las fracturas no se sabe. ¿No? Y si yo le digo a Natalia, y cuando uno ve esas fracturas, dice, no creo que estén fracturando, lo que creo es que sí hay ha sido muy buenos en la publicidad, sí hay una estructura de, por lo menos, confrontación pública, eso sí. Sí, al principio yo también pensaba eso, pero sí creo que hay más sí hay sustancia, más. ¿sí? Porque además, obviamente, las relaciones políticas del movimiento Alianza País siempre fueron bastante complejas y complicadas. Sí, nunca fue un movimiento, digamos, sólido, nunca fue un movimiento articulado con fuerza. De todo eso que articulaba. Pero articulaba el expresidente Correa. Él era el eje, porque digamos, se construyó un caudillo y nosotros tenemos una historia de eso. Él era a la salida de él o al ponerse él al margen, digamos, se evidencia mucho más fuerte de lo que ya se evidenció desde el 2013, fracturas, porque además uno dice, digamos, sí se usa también las disputas políticas como forma de distractor. Claro. Pero creo que esas disputas no lo usan los funcionarios políticos de los grandes poderes. Creo que esas disputas, así como montajes, lo usan los poderes. Y atrás de estos funcionarios hay poderes económicos fuertes, tanto nacionales como extranjeros. También, y eso tendríamos que llegar a ese nivel de la realidad, ¿no? De cómo vamos al saludar y dar la bienvenida a Marcelo Larrea, periodista y dirigente político. Marcelo, el discurso del presidente Moreno ha sido el diálogo. Eso le ha traído algunos problemas, pero tiene actos contradictorios como el pedir el beneplácito como embajador al señor doctor Mera, o llevarle esta misma mañana como consejero de la presidencia al señor economista Patiño, ¿no? Y uno dice, claro, pero son del mismo partido. Y entonces hay esa indignación del expresidente, dice, me traicionan, mediocres, y son los mismos. O sea, una lectura, Marcelo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Bueno, el país está viviendo una fase de transición política. Ya. El 2017 marcó una derrota, mi apreciación, de lo que fue el liderazgo del presidente Correa. Si Alianza País no habría tenido como candidato a Lenín Moreno, no habría ganado las elecciones ni a la Asamblea ni a la Presidencia de la República. Ninguna de las otras figuras de Alianza País podían hacerlo, incluso Correa. Por lo tanto, tuvo que retirarse de la campaña electoral del 17 cuando introdujo aquella célebre disposición transitoria. Incluso Correa no. ¿Los estudios decían que él no podía? Evidentemente, ya en octubre del 2015, luego de la huelga general que movilizó a todo el país y que llevó a todo el país a gritar fuera, Correa fuera, las expectativas más altas de Correa en las elecciones estaban al 30, al 25%, hoy estarán entre el 10 y el 15% seguramente. Evidentemente el país ganó las elecciones. Claro. Es una responsabilidad de la derecha y de la izquierda, que fueron incapaces de plantear una alternativa al país para salir de todos los gravísimos problemas en los que nos introdujo esta forma egocrática de ejercicio del poder por parte del señor Correa. Y obviamente en este contexto hay un presidente que está tratando de hacer sus esfuerzos por responder a las demandas de la sociedad ecuatoriana, después de 10 años en los que no ha existido diálogo posible, abre una puerta al diálogo. El diálogo naturalmente no es consigo mismo, ni con sus propios compañeros de Alianza País. Tiene que ser, como es obvio, con los otros sectores, si no, no hay diálogo. Pero eso como en los 10 años, como que en los 10 años les llama la atención a sus mismos compañeros. Claro, porque ha habido una forma egocrática del ejercicio del poder. Pasamos de la partidocracia a la egocracia. La partidocracia no fue superada. Claro. En lugar de pasar hacia un ejercicio democrático del poder. Y el ejercicio democrático del poder está asociado a las distintas fuerzas y a las correlaciones de fuerzas específicas en cada momento de la evolución económica, social y política de la sociedad. Y eso expresa lo que diversos sectores de análisis y oposición llaman las contradicciones en el ejercicio del poder del gobierno de Lenín Moreno, y que van a seguir existiendo en este gobierno y en todos los gobiernos. A medida se consolide además, ¿no? Bueno, pero la posibilidad es que se consolide,
Pero eso significará, Marcelo, que un alejamiento del expresidente Correa. Bueno, el gran desafío que el presidente Moreno tiene es que una continuidad del gobierno de Correa habría sido absolutamente suicida. No hay nada peor que un gobierno nuevo no sea un gobierno nuevo. El hecho de que él marcó una clara distancia en su declaración al posesionarse del 24 de mayo, definió que su estilo de gobierno era distinto, de que iba a gobernar con todos los ecuatorianos, de que iba a convocar al conjunto de la sociedad, de que no iba a insultar marcó una los distancia. sábados. Claro. Y eso eliminó oxígeno, el insultadero de los sábados, que no fue un se ha elemento. pasado a lunes y miércoles con menor. Claro, no son horas. No, que uno no sabía a qué horas va a salir en la pantalla. Hay un acontecimiento que es muy importante y que hay que registrarlo. Desde el 24 de mayo el señor Correa ya no es el presidente de la República. Claro. Eso es sumamente importante. Moreno está haciendo un gran esfuerzo por reconciliar a la sociedad ecuatoriana y por abrir un debate sobre los temas fundamentales. En este sentido, el diálogo es absolutamente indispensable. Lo que acaba de ocurrir ayer en el diálogo con la CONAIE, más allá de los acuerdos y las limitaciones que el mismo pueda tener por su propia naturaleza, no todo diálogo agota una agenda, evidentemente es muy importante. Los dirigentes de los pueblos y nacionalidades iban a la Plaza Grande cercados por policías y militares y no tenían posibilidad de acceder. A una cuadra cuando lograban pasar. Ahora pueden hablar con el presidente, lo cual es una señal muy importante. La decisión de devolverle de pleno derecho a la CONAIE el dominio de la casa de la CONAIE en Quito, con la cual entró en disputa el expresidente, es sumamente importante. Una actitud tan agresiva contra la CONAIE es absolutamente inaceptable. O sea, es el retorno a las viejas formas de colonialismo en que los pueblos y nacionalidades no tenían derecho a tener ni siquiera una casa donde reunirse. Lo que ha hecho el presidente Moreno creo que goza con la satisfacción de toda la sociedad ecuatoriana y además es un reconocimiento explícito de un derecho inalienable de la CONAIE. Estas son señales positivas no solamente para los pueblos y nacionalidades, para el conjunto de movimientos sociales, sino para el país. Lo que de aquí venga adelante depende obviamente de las distintas agendas, de las distintas propuestas, de la viabilidad de las mismas, de las relaciones de fuerza que se creen para que el Ecuador encuentre un camino real hacia una democratización del ejercicio del poder político y naturalmente no tiene sentido esta democratización si no hay una seria democratización económica. Natalia, si es que esta es la visión más positiva. Y claro, Marcelo es dirigente político, no puede quedarse solo en el análisis, tiene que encontrar consecuencias y además buenas consecuencias, ¿no? Si fuese así solo con el discurso que nos acaba de decir Marcelo, uno diría, o sea, esto sí está cambiando. Pero ahí viene, y claro, nos recuerda que las contradicciones pueden estar todavía y que no van a dejar de estar incluso durante y los próximos gobiernos. ¿No será que estamos también asistiendo a otra parte? Lo económico está ahí y esta otra parte que es la corrupción. Y entonces ahí tiene él un vicepresidente que todo el mundo le señala y que no pasa nada y que tiene el respaldo, y yo diría casi ciego, de algún sector de la propia Alianza País que lo cubre, ¿no? Y que lo tiene ahí. ¿Cómo manejar estos tres temas? El diálogo, lo del vicepresidente y la corrupción, que ahora se ve encarnada en él, y también, claro, está lo económico. Sí, pues yo a veces presiento que está como una encrucijada, y hablando de los temas más gruesos, ¿no? O sea, comparto la idea de que sí, es decir, ha dado un cambio, ¿verdad?, en el ejercicio político. Y obviamente es un cambio en positivo, o sea, se siente mayor tranquilidad, mayor capacidad de hablar, de escucharse, eso es positivo. Claro, lo que sí esto da cuenta es cómo estaríamos los 10 años, ¿no? O sea, que algo que es absolutamente que nos humano, ¿no es cierto? Estemos festejando como que fuese, los seres humanos, no nos insulten, los seres humanos somos seres humanos porque solo somos seres de comunicación y de diálogo. Entonces, también es sintomático que estemos festejando esto en atención a lo que sucedió los 10 años anteriores, ¿no? O sea, eso también nunca hay que olvidar. Pero bueno, regresando a esto, yo veo que se enfrenta a situaciones difíciles, porque por un lado está cómo va a ir respondiendo ante el tema económico. Y ahí hay un debate grandísimo, o sea, abierto, que a veces no se le toma en cuenta. Hay, digamos, la respuesta a la crisis no es una.
Ya. Son varias. Y estas varias respuestas responden a posiciones políticas y a intereses concretos diferenciados de la sociedad. A veces sospecho que ese modelo económico, en la época del señor Lenín Moreno, lo que se va a hacer es la consolidación de algo que ya puso las bases de gobierno de Rafael Correa. Claro, en esta consolidación de un modelo hegemónico se necesita dar ciertos niveles de democratización de la sociedad, porque si nosotros vemos como proyecto, el anterior se necesitaba un gobierno tan violento, tan autoritario, porque se cambió la estructura del Estado, se hizo modificaciones, no creo en beneficio de las grandes mayorías, creo que en beneficio de las demandas de acumulación de capital. Entonces, lo que hace este gobierno en una continuidad del poder real es consolidar eso. Claro, esa consolidación tiene que darse en el marco de dar aperturas a ciertas libertades, a ciertas, digamos, formas democráticas. Eso pienso yo a nivel económico. Ahí no creo que haya disputas porque la economía no depende de los funcionarios estatales, depende de los grupos de poder reales. Pero y también como los ellos funcionarios estatales claro, pueden ayudar pues o frenar, tanto que pueden reventar. Es que realmente, digamos, son funcionarios de los grandes poderes económicos. Grandes poderes, sí. Ahora, eso en el ámbito económico. Ahora, para dar respuesta a eso que va a tener un costo social, yo creo que va a tener un costo social. Costo social en el sentido de que puede ser que muchas de las políticas que se tomen, hay más deuda, ¿verdad? Generen conflictividad. ¿Cómo podemos mantener esa conflictividad un poco en calma? Es quizás sacrificando a ciertas fichas por el tema de la corrupción. Pero sí creo que sacrificarle al vicepresidente generaría, ya habíamos comentado eso, un colapso en el movimiento Alianza País. Porque es el vicepresidente. Natalia, que el vicepresidente tiene un poder real dentro de tanto País, como poder real. Lo que representa. Es lo que representa para la subsistencia del movimiento como tal. No estamos hablando del señor Capaya, del señor primo, ¿cómo es? Tío, Delgado. Sobrino. El primo del primo. Estamos hablando del vicepresidente, es decir, que tiene una cercanía tanto al presidente actual, no porque se lleven o no se lleven, por la cercanía, digamos, del ejercicio político, y una cercanía al expresidente, es decir, que serían los pilares del movimiento. Entonces, sí, el sacrificarle al señor Glass, sí supondría un colapso en el movimiento. Ahora entonces, ahí, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? Claro. No sé, digo, no sé, ahí... Cuidarle como le han cuidado estos 40 días. Pero en esta cuarentena que ha estado. Le cuidan, pero en cambio eso puede generar un desgaste al gobierno que necesita, esa fuerza necesita para enfrentar el tema económico. Entonces, no está en una situación muy fácil. Ahora, para resolver eso, yo comparto con Marcelo, depende de la correlación de fuerzas, no solo internas al movimiento país, sino las que atraviesan el movimiento país, es decir, las que se encuentran en la sociedad y las que se encuentran a nivel internacional. O sea, uno ve así, parece que las cosas se mueven con facilidad. Hay muchísimas relaciones que en el tablero político, la mejor estrategia no puede garantizar el triunfo de ninguno de los grupos. Y ahora lo que yo estoy viendo, así lo que se puede ver, yo no creo que la fractura sea un montaje realmente, no creo que estén haciendo un show, o sea, vamos a mostrar el show que estamos peleando, porque hay cosas, digamos, sintomáticas, ¿no? Sustanciales en la cohesión del movimiento, no sustanciales en el proyecto económico y hegemónico. En eso no ve variación. En eso yo no veo, lamentablemente, variación, no veo. Marcelo, esto de la economía va a ser un punto importante. La Revolución Ciudadana ha consolidado grupos económicos muy, muy poderosos y que con seguridad estarán pensando en el presidente Moreno diciendo, a ver, ¿vas a mantener como nos han mantenido en este recreo? ¿O aquí se asustarán pues de las reuniones de ayer también? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo empatar esto, Marcelo? El recreo no puede ser eterno, ¿no? Ya, sí, pues, tiene siempre horario y timbre. Eso conduciría al suicidio masivo de la sociedad. Sería la Secretaría de la Felicidad. En realidad, se ha hablado mucho del proyecto económico, pero esto es pura propaganda. En el fondo, lo que hemos sufrido es un proceso de concentración del capital como nunca antes en la historia. Muy pocos grupos económicos concentran la mayor parte del Producto Interno Bruto. 9 grupos y de los nuevos 5 controlan la mayor parte de los 9.
esta es una gravísima lesión a todos los esfuerzos de democratización y socialización que a lo largo de la historia la sociedad ecuatoriana ha hecho, ¿no? Y que ha logrado generar elementos de equilibrio y de estabilidad fundamentales y derechos sociales fundamentales que han sido gravemente afectados por el gobierno del presidente Correa. No creo que haya existido nada más regresivo en la historia del país en lo que tiene que ver con derechos sociales y derechos humanos fundamentales que lo que ha hecho el gobierno del expresidente. Por lo tanto, hay un gran desafío que trasciende los intereses de los grupos económicos, por poderosos que sean. La sociedad ecuatoriana requiere reconstruir esos derechos democráticos, requiere una Contraloría que actúe con independencia de los poderes, que restablezca su plena autonomía e independencia de los poderes y que se transforme en para lo que originalmente fue creado, para un instrumento de auditoría de la gestión de los recursos públicos por las autoridades públicas en manos de la ciudadanía, no del presidente. Pero ahí, Marcelo, hay una cosa. El juicio político al ex contralor nos deja un juicio político en un contralor que no está, un juicio político que lo que no pueden es ni destituirle, sino solo dicen que le han hecho el juicio político. Y la tercera cosa que hace, no pide que la justicia actúe en nada. El señor contralor el ex contralor debería mandarles una carta de gratitud. Así es, evidentemente, pero esto nos lleva a un escenario que solamente puede ser legible a partir de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira. Pero ahí no a las memorias de las putas tristes, sino de la Cándida Heréndira, que prostituía a la nieta. Pero ahí uno dice, la abuela esta que prostituía se sigue beneficiando. Bueno, no sé si exactamente eso, porque aquí hay un tema que es muy importante. Es el hecho de que una mayoría legislativa de Alianza País la que propone el juicio político y la censura del Contralor de Correa. El que ha salido es el Contralor de Correa. 10 años. Ese es el tema. Y eso es sumamente ¿Tú diferenciarías que es un Contralor de Correa y no del Movimiento País? Bueno, fundamental, claro. Político? Nosotros nos enfrentamos a un gobierno autocrático que tuvo como eje de cohesión, el cemento de cohesión de Alianza País, como decía Natalia, fue el liderazgo caudillista. La fortaleza, ¿no? No sé si la fortaleza, ¿no? Ahora vemos en los tweets que emite y uno puede darse cuenta que no hay ninguna fortaleza. Que no ha habido. O sea, que era cascarón. Que era pura propaganda y que el poder puede dar fortaleza a personalidades que carecen de personalidad. Evidentemente. Perdona, y que la gente se queda ilusionada por la maravilla de la máquina mediática. Pero el tema de fondo es ese, o sea, la mayoría legislativa de Alianza País, en la cual se dice que tiene una mayoría el expresidente, censura al contralor del expresidente que durante 10 años parece que cumplió el papel de la tapa del alcantarillo, lo cual es sumamente grave. Y claro, es de esperar que haya un proceso de reinstitucionalización de la Contraloría. Creo que el nuevo Contralor ha dado señales serias en ese sentido. Sí, la eliminación del reglamento de las delegaciones que se inventó el señor Polis, ¿no? Que es absurdo además, porque cuando una autoridad pública delega a un subalterno, tiene su responsabilidad también. Él tiene la responsabilidad principal sobre el acto que cometa el delegado. De manera que era una forma de encubrimiento que carece de sentido jurídico de sus acciones. La decisión que adoptó de emitir el informe especial sobre la seguridad social es trascendente para el país, es trascendente para los jubilados, es trascendente para la seguridad social, ¿no? Y pone en evidencia los mecanismos realmente arbitrarios con los cuales se manejó el gobierno precedente y con los cuales se manipuló los fondos de la seguridad social, que no son fondos gubernamentales. Antes de irnos al corte, o sea que tú sí encuentras en esta Contraloría, con un Contralor subrogante en funciones, que podría desde ahí reconstruir la misma institucionalidad, más allá de que él estuvo con... Sí, bueno, las señales que ha dado son muy claras en ese sentido, ¿no? O sea, hay un deber de la gente de la Contraloría, de la institucionalidad, de volver los ojos hacia sí misma y identificar sus funciones, sus necesidades y sus proyecciones. Y creo que la gestión que se le está haciendo en ese sentido ha sido positiva, independientemente de que él haya sido subcontralor en el periodo precedente.
Lo mismo ocurre con Lenín Moreno, ¿no? Bueno, Lenín Moreno este es vino de un Alianza gobierno País de los y dos está dando señales vicepresidentes. positivas al país. O sea, lo que pasa es que Eso es es lo el que está gobierno, pasando. lo que queremos que no sean los dos vicepresidentes, sino que ya uno de ellos asuma la presidencia y tú Bueno, encuentras que ya. Yo pienso Sí. que Lenín Moreno asumió Ya la asumió. presidencia el 24 de mayo. De otra manera, examinen las imágenes de la salida del presidente Correa y a dónde fue después de ¿A que dónde entregó fue a parar? la banda presidencial. Nos quedamos con esto. Ven ustedes que el tema político es así, ¿no? Puede terminar como dice Marcelo. En unos minutos regresamos, estamos con Marcelo Larrea y Natalia Sierra. En las salidas les vamos a preguntar qué tiene el presidente Moreno y si estos pasos son lo suficientes o estamos demasiado inquietos y pidiendo demasiado también. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Famosa María José. Sí. Estamos de regreso ya con Natalia Sierra y Marcelo Larrea. Y claro, les decía, les vamos a plantear las salidas que tienen, las posibilidades, y si estos pasos abren una puerta. El entusiasmo de recuperar alguna libertad podría llevarnos a no estar en la realidad. Natalia, ¿cuáles son las salidas desde este punto de vista? Difícil, hace un rato antes decían esto es un laberinto, pero los laberintos también suelen tener un punto donde uno gana, llegamos. Y salimos. Estamos perdidos, no necesariamente se sale. No necesariamente nos podemos dar contra las paredes. Lo que pasa es que en este laberinto no se tiene tiempo, ¿o sí? A mí me parece que el tema económico es el que va a presionar. Ya. De hecho, ya hay algunas declaraciones, hay algunas medidas del tema de la deuda, ya se abrió nueva deuda. Hay una clara, digamos, dirección de hacer alianzas con la empresa privada, es clarísima, con mucho más fuerza que lo que se propone con la economía popular y solidaria. Yo veo, claro, hay intenciones de hacer reformas laborales para flexibilización laboral. Entonces yo veo hay una política, o sea, que tiene, digamos, signos claros, ¿no? Ahora, eso ya es un debate que puede, digamos, volver a llevarnos a épocas anteriores, ¿no? De los debates fuertes del modelo económico, que en la época de Correa no es que él no hizo eso, o sea, ya hizo, sino que, digamos, por la forma del gobierno, el debate más se centraba en el tema político, en el tema de las libertades, en el tema de la democracia. Pero si el presidente Moreno ya pasa este momento de euforia y de que todos estamos felices de que hay como hablar, que me parece así loco esto, ¿verdad? Cuando pase esto, entonces van a aparecer los problemas ya más estructurales, los profundos, es decir, y ahí otra vez entramos en lo que es distintos intereses, distintas posiciones de la sociedad. Pero ¿y esto no allana el camino para que de alguna manera nos tiene que plantear una salida? Es que eso digo, tiene que plantear. Y esa salida sin duda va a tener un costo social. Pero claro, también. ahí depende, yo digo, depende va a tener un costo social, pero la intensidad del costo va a tener relación con
qué capital político en la sociedad logre el señor Moreno. Y creo que eso, de alguna manera, estos diálogos intentan hacer eso, es decir, consolidar alianzas que le den fortaleza, no solo en la pelea interna de su movimiento, ¿no es cierto?, donde en el puro discurso y la manipulación que tienen los correístas dicen que le está traicionando y todo, sino en relación a la propia sociedad, a las demandas que va a tener la sociedad. Ahora, el tema de la corrupción, habría que ver qué medidas toman si es que sale la denuncia esta de la Comisión de la Verdad, que donde mañana ya, la van a presentar, donde ya está directamente el nombre del vicepresidente, porque ahí va a estar enfrentado el presidente Lenín Moreno a tomar una decisión, ¿no es cierto?, no solo como presidente de la República, sino como presidente del movimiento partido. Alianza País. Y ¿no? al que van a juzgar es al vicepresidente de la República ahora, y vicepresidente del partido. Y ahora el tema es que eso le puede dar mucho capital político si es que toma medidas, ¿no es cierto?, para que se investigue y pero se dé. Eso puede implosionar. Pero eso, en cambio, puede provocar la implosión del movimiento. Y qué capacidad tenga de a partir de la implosión del movimiento de Alianza País, reconstruir otro movimiento. Es decir, la cosa está así. O recoger, ¿no?, eso, ¿no? Claro. Marcelo, la salida que puede ser un nuevo movimiento para el presidente. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la legislatura, hay 25 asambleístas que llegaron en alianza con Alianza País, que esos 25 no son de Alianza País, y eso el país lo sabía, y cualquier rato pueden decir, bueno, señores, Alianza, yo no tengo por qué responder, más bien agradezcanme que nos hicimos acuerdo y llegamos con ustedes y les dimos un porcentaje. ¿Estará eso en la idea del presidente? Y si se da esta implosión frente a lo que puede pasar con el vicepresidente de la República y del partido. Bueno, la correlación de fuerzas ha cambiado drásticamente en la Alianza País. Ellos tuvieron una mayoría absoluta en el periodo precedente, ahora tienen 50 legisladores o algo más, con sus aliados llegan a constituir una mayoría en la Asamblea, ¿no? Y están en jaque, porque durante 10 años no ha habido fiscalización, no ha fiscalizado adecuadamente la Contraloría, y si lo hizo, el Contralor parece que guardó los exámenes especiales, como el caso de FIS, no es que se hizo de la noche a la mañana. No estaba hecho, pero no quería sacar. Que el Contralor subrogante lo puso sobre la mesa, o sea, estaba ahí, ese trabajo se debe haber hecho hace algunos meses, y quién sabe cuánto tiempo. Lo mismo ocurre en relación a la mora fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Y esto está surgiendo a la superficie. Entonces, los asambleístas de Alianza País y Alianza País tienen que decirle a la nación entera si están de acuerdo con la corrupción y la van a encubrir o no, porque aquí el problema no es el señor Glass o el señor Pérez o el señor Sánchez que están involucrados en estos actos delictivos, sino si hay una actitud ética de ejercicio del poder político y, en consecuencia, eso va a decir los fundamentos del caso Kalinowska, unidos a las evidencias del caso Odebrecht, a la prisión del tío, y quién sabe a qué cosas más, ¿no? Apuntan contra el vicepresidente. Alianza País tiene que responder éticamente al país. Y quienes no lo hagan, evidentemente, será clarísimo que han sido encubridores de actos delictivos. Hace 30 años, ¿por qué no vemos? Dicen, ¿no? O sea, yo digo, oiga, pero en 10 años ustedes... Pero ¿por qué no lo hicieron en 10 años que ejercieron el poder? ¿Y por qué no fiscalizaron a los gobiernos precedentes? ¿No? ¿Por qué se les ocurre plantear eso ahora después de una década de ejercicio del poder? Esa es una forma de complicidad del vicepresidente Glass con lo que ocurrió 30 años antes y del gobierno precedente. Debieron haber fiscalizado qué pasó en el salvataje bancario. Además, si ¿por qué los agentes de los hermanos Isaías fueron altos funcionarios del gobierno como el señor Pedro Delgado o el señor Pareja Llanuselli, que están ahora gozando de su exilio dorado bajo la cobertura de los hermanos Isaías, que el país conoce que son los autores del gran salvataje bancario? ¿Por qué se hizo la auditoría a la deuda externa? Ahora hay que plantear nuevamente una auditoría a la deuda externa. Y las conclusiones de esta auditoría jamás se ejecutaron. O sea, esa es una deuda que el expresidente tiene que responder al país. ¿Y el actual presidente será capaz de decir esto es lo que recibo? Aquí está. Pues si no, se queda la idea de todos los ecuatorianos de que la mesa tendida y que El Salvador es Correa. Bueno, ese es un deber ético del presidente, no solamente con la nación, sino con él mismo. Porque no puede de ninguna manera hacerse cargo de los pasivos del gobierno precedente, independientemente de que el gobierno precedente haya o no sido del mismo partido político. Entonces, el país conoce de que ha habido lo que llaman ahora mucha opacidad, ¿no? Que hemos tenido un gran velo
sobre la situación económica real del país, y esto llevará, entiendo, su tiempo para que el nuevo gobierno tenga plena claridad de cuál es la situación en la que ha recibido el país. Y tiene el gran desafío de separar, de botar el agua sucia de la bañera protegiendo al bebé. Hay elementos positivos de la gestión de Alianza País, ¿cuáles son? ¿Cuáles deben ser protegidos, defendidos y proyectados al futuro? ¿Cuáles son los negativos? Ese es el gran desafío que tiene el presidente Moreno. Y es el caso de un presidente que surgió de las filas del mismo movimiento político y por lo tanto tiene un gran compromiso con su movimiento y con el país, porque su movimiento no es la nación ecuatoriana, es solamente una parte del país, por importante que haya sido. Pero ese movimiento, Marcelo, parecería que este momento se siente un poco incómodo con él. Entiendo que hay sectores que se sienten incómodos, se sintieron incómodos con su candidatura presidencial. Hubo una gran resistencia a que Lenín Moreno sea candidato presidencial de esos mismos grupos, pero las bases de Alianza País impusieron la candidatura de Lenín Moreno y la comprensión consciente de que si Lenín Moreno no era el candidato de Alianza País, no podían ganar las elecciones presidenciales ni cohesionar una mayoría parlamentaria. Y si te aceptaba ser candidato, Marcelo, de otros, ¿crees que la cosa cambiaba? ¿Era Moreno el presidente de todas maneras? Evidentemente, todos los estudios de marketing político que se hicieron a fines del año 2015 señalaron claramente que si Lenín Moreno era candidato no de Correa ni de País, habría ganado en la primera vuelta amplísimamente. Porque logró un posicionamiento sui generis, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, ¿no?, de credibilidad política. Por el contrario, su asociación con el expresidente y con Alianza País mutiló gran parte de esa credibilidad que él está empeñado ahora en reconstruirla. Las acciones que él ha tomado están claramente dirigidas a establecer una verdadera legitimidad de su ejercicio del poder. Natalia, dicho esto, claro, es una noticia, a ver, entonces lo que hay es que darle tiempo para que se reconstituya, mida las fuerzas y quizá no arregle todo, pero sí como que nos toca reinventarnos la democracia, reconstruirla, y ahí también los movimientos de izquierda van a tener que entender, o sea, y no más dictadura del proletariado. Bueno, esto en términos generales yo creo que estos procesos vividos en la última década, estos gobiernos progresistas, si algo yo saco de bueno es que nos han obligado a repensar la teoría revolucionaria, la teoría de izquierda a la izquierda, y eso es positivo, a reinventarse. Es un costo, pero a veces no hay otra manera, porque estos remesones es lo que nos obliga a dejar de dogmas, a dejar prácticas viejas, a dejar miradas que ya no se corresponden con los actuales desafíos de las demandas sociales y populares. O sea, eso es lo que yo saco bueno. Es bueno. O sea, ¿no? Esa parte sí es bueno. Positiva. No porque hayan hecho ellos eso, sino justamente por el desastre y el fraude que fue, obligaron a esto. Ahora yo a veces pienso, o sea, sí, un gobierno necesita más tiempo, pero yo siempre he pensado, y hablamos aquí alguna vez, Francisco, es decir, que más allá de esta apertura que es positiva, de esto que hizo ayer con la CONAIE, ¿verdad? ¿Qué capacidad y qué decisión política va a tener para desmontar la estructura del Estado montada por el correísmo? Uno tiene que ver con todo el tema de esta concentración de poder, de esta, digamos, que obviamente lesiona la democracia, ¿no es cierto? Todavía está esa estructura ahí, no está desmontada. No está intocable. Entonces, más allá de su buena voluntad, porque esto no es un problema solo de buena voluntad de una persona, es un problema de que hay una estructura montada que es la objetivación de relaciones autoritarias como ejercicio del poder político en el país. Pero, por ejemplo, hay cosas ahí, por ejemplo, tomando esta parte, Natalia, que es, el quinto poder pasa por una no reforma constitucional, sino una constituyente. Sí, o sea, a veces yo pensaba pero eso, las enmiendas sí pasan por una consulta que diga si el pueblo ecuatoriano está a favor o en contra de esas enmiendas, y podría ser una forma de legitimarle más al presidente. Y además de si es que realmente quiere tener otro ejercicio, de él mismo poder moverse, o sea, el nuevo gobierno poder moverse, porque esta estructura puede ser también un corset para ellos, o sea, tienen que desmontarse. ¿Qué vamos a hacer ahora que se tenga que elegir el nuevo contralor? Con la misma lógica, ¿verdad? Eso es uno. Y lo otro es algunas leyes que también habría que ver si está dispuesto a desmontar. El tinglado ¿no es cierto? Legislación, por ejemplo, es mucho más profundo de los que a mí no me importaría que sigan los del
este Consejo de Participación Ciudadana, que me importa, no sé ni los nombres, pero las leyes sí. A eso voy, por ejemplo. Se va a revisar el COI, por ejemplo, que es un código penal terriblemente criminalizador, sancionado sobre todo con la organización y la movilización social. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Qué se va a hacer con tema de ley de minería? ¿Qué se va a hacer con tema de ley de aguas? ¿No es cierto? La ley de comunicación. Porque yo digo, ahí es cuando uno podría ver si es que hay una voluntad cierta, más allá de la persona y de su buena intención, de querer desmontar un patrón de Estado que fue subsidiario para una modernización del capital, ¿sí? Que fue altamente concentradora de los recursos de la ciudad ecuatoriana en pocos grupos de poder. Marcelo, ¿estará dispuesto el presidente un poco y qué debemos hacer para que esa disposición, que sí pasa por lo individual, que Natalia dice no es solo suficiente, pero entonces ahí también pasa por un compromiso de la ciudadanía y no sé si me atrevería a decir de todos los sectores políticos, incluido de Alianza País? O sea, naturalmente, claro. Y el país se enfrenta a la necesidad de desmontar el hiperpresidencialismo y esta fiebre estatista. El estatismo no fue sino la proyección del zarismo después de la traición estalinista a la revolución bolchevique y se transformó en el gran esquema que las izquierdas utilizaron en el mundo. El estatismo hay que eliminarlo, hay que abolir el Estado. Eso para que vuelva a ser la comunidad, la hay que construir el camino a la república. Esto no, el estatismo siempre termina en la famosa fala de el Estado soy yo, el Estado es el dueño del poder, es un individuo que es el rey o es el egócrata. Claro, esa es una de las lecciones imprescindibles de esta década. Entonces tenemos que volver el camino de construir una sociedad en la que tenga una participación activa todos, porque todos somos miembros de la sociedad. El problema, claro, es que cada uno tiene que jugar una función distinta, porque si fuésemos todos iguales... Y con las agendas que tengan los sectores. Por ejemplo, yo tengo que luchar por el tema de la ley de comunicación. Claro. No me voy a descuidar de las otras áreas de la actividad, pero en esencia es un tema también nos afecta. El primer tema que hay que tratarlo y que hay que ponerlo en el debate público, que es la necesidad de derogar todas las disposiciones inconstitucionales. Entre ellas, por ejemplo, este Código Orgánico Integral Penal, que es de máxima intervención penal y no de mínima intervención penal. En lugar de civilizar el derecho penal, penalizaron el derecho civil, lo cual es fascistoide, es francamente fascistoide. Esto es fascista. ¿No es cierto? El tema de la Ley Orgánica de Comunicación, o sea, es evidente que hay elementos positivos, el tema de la protección del derecho a réplica, el derecho a la rectificación, estaban establecidos en la Constitución, pero era discrecional de los medios si lo hacían o no lo hacían. Sí es importante que estos derechos de la ciudadanía estén garantizados. Y ahí, por ejemplo, que el presidente revise ese reglamento. Pero esto es absolutamente imperativo, claro. Es absolutamente imperativo. No puede ser la ley de comunicación un órgano de vigilancia y castigo y de disciplinamiento de la conciencia social y del pensamiento social en función de los intereses de quien temporalmente ejerce el poder. Eso es absolutamente inadmisible. Y por lo tanto, una reforma estructural de la ley de comunicación es absolutamente necesaria. Y yo decía, pero en principio quítenle la parte esta que le permite funcionar. Porque a través de este reglamento a la ley se han creado es el instrumento, ¿no? O sea, si el verdugo tiene la guillotina en la mano, hay que quitarle la guillotina. Cabeza, hay que quitarle la guillotina, así esté la sentencia de muerte. Claro, esas son medidas que hay que pedirle al nuevo gobierno. Natalia, o sea, vamos viendo cómo un proyecto de reformas al COIP, un proyecto de reformas a la eliminación de algunos reglamentos, el decreto 116. Claro. El decreto 083, los servidores públicos y los trabajadores del sector público no son siervos de la gleba del presidente de turno. Hay que garantizar los derechos de los servidores y trabajadores del sector público y por lo tanto el tema de la derogatoria de las enmiendas constitucionales es fundamental para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Y ahí tienes un modelo fascista en relación a la superposición de la policía sobre las Fuerzas Armadas. Tienes un modelo centralista destruyendo las competencias que fueron construidas en grandes batallas para la descentralización
y la formación de los gobiernos autónomos descentralizados. Tienes el problema del regreso en la legislación laboral que hace que la mayor fuente de empleo, que es el aparato gubernamental, se transforme en una especie de esclavista con los funcionarios, trabajadores, con los trabajadores del sector público. Y tienes un montón de temas, la declaración de la comunicación como un servicio público, que además es tutelada por quien ejerce el poder. Claro, o sea, sí. Es al servicio de quien ejerce el poder, no al poder. servicio del público. Correa nunca entendió que el público somos todos, no Sí, el presidente que no de la es él. República. Por ¿no? más que gane con 80%, no es él. Aunque todo. gane con el 100%. Claro. Claro, no es él. O sea, Ya. es el representante en ejercicio del poder del conjunto de la sociedad, que es otra cosa. Pero la sociedad existe y está ahí para proteger las necesidades y los derechos de la sociedad, no para protegerse a él mismo. Ayer ese tuit que sacó sobre la decisión del presidente Moreno de extender el comodato por 100 años del local de la CONAIE, realmente lo desenmascara groseramente, porque revela quién es el que realmente ha sido desleal, ¿no? Con un proceso que le llamaron Revolución Ciudadana, Exacto. que habló de ciudadanizar el poder, y uno de los primeros elementos de esa ciudadanización es reconocer los plenos derechos de los pueblos y nacionalidades del país. ¿Cómo se les puede negar el derecho a tener una casa? Pero además de aquel que discrepe. Claro, y de Y todos más los aún demás. si es una organización Claro, y si además que tiene son pueblos parte y de- nacionalidades que han vivido 500 años bajo la tutela de un régimen colonial perverso. Y no hay revolución posible sin la liberación de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Y no hay democracia posible también sin eso. Y no hay construcción de la nación y de la república sin eso. Son temas que lamentablemente al No entendió. economista no le enseñaron en primer entendí, grado no de sabía, escuela. sí. Natalia, el concepto de democracia como tal, que a veces chocaba con la izquierda más radical, se tiene que reconstruir, ni siquiera se tiene que construir. ¿Estarán dispuestos con estas manos abiertas del señor presidente Moreno, se nos grabó tanto, ¿estarán dispuestos a construir esta democracia? Y ahí voy a poner una palabra que solía decir y me sale, creo que lo demócrata cristiano, la posible. Yo creo que la democracia es permanente, es un proceso de permanente profundización de la participación directa y real de la sociedad. Para mí es la democracia. Yo, además, vista así, creo profundamente en la democracia, pero es permanente. Porque la sociedad va cambiando y por lo tanto siempre busca que se profundice ese derecho, ¿no?, a participar y a decidir su destino. Yo creo que en ese sentido, si el nuevo gobierno, digamos, está en esta línea, debe realmente abrir los diálogos en el sentido que en el diálogo no sea solo como un encuentro así, ¿no?, para poner... para la foto. Sino donde realmente se pongan temas y haya la capacidad de intercambiar las opiniones, entendiendo que esas opiniones surgen de realidades concretas, del mundo de la vida concreto, y ver si nos ponemos en acuerdo, ¿no es cierto?, la sociedad en su diversidad para poder... Esos conflictos sí, que pero necesitan también, tensiones. pero también en función de resoluciones. los sectores ¿De históricamente más empobrecidos, históricamente más oprimidos, históricamente más humillados, porque ahí hay una deuda histórica, ¿verdad? Entonces, y que abra, por ejemplo, yo participo de un grupo Sociedad y Universidad. Y acabamos de lanzar un documento donde nosotros le pedimos justamente a las nuevas autoridades que nos sentemos a hablar sobre el tema de la universidad y la educación en general y sobre todo la reforma universitaria. Porque, por ejemplo, eso también hay que revisar. Esto es un proceso de colonización y mercantilización de la universidad, ¿ah? Y además que conlleva muchos desequilibrios, muchas desigualdades en el acceso, ¿no?, a la educación. A los más pobres. Entonces, yo creo que el gobierno, si está en esta intención, debería ir más allá de la imagen. Debería realmente abrir un diálogo donde la sociedad participe en esta reconstrucción de sus formas políticas y en delinear, ¿no es cierto?, la política económica para que pueda ser algo que de alguna manera cubra las mayorías en beneficio de las mayorías. Marcelo, esta parte de que solo la imagen, es que 10 años hemos tenido de un estado de publicidad y propaganda. Este estado de propaganda nos deja las dudas, pues, ¿no es cierto? Entonces uno dice, a ver, sí, entonces, en esta línea de la reconstrucción, la izquierda dice, vamos, claro, dicen,
declarar una moratoria total a todo el extractivismo y la minería. Como utopía es perfecta. O sea, un mundo así. Pero hay contratos que hay que respetar, si no nos van a costar como nos han costado algunas decisiones. Y todo esto está ahí. Discutamos cómo, entonces, ¿qué será? El menor impacto posible, que no amplíen el margen, la frontera extractivista. O sea, salidas como que sí hay. Y entonces, esa rendija con la que estábamos viendo, que ya podemos hablar, puede convertirse en una ventana donde entra el sol y discutamos. Capaz que el presidente Moreno no puede en 4 años resolver todo, y no estoy diciendo que se quede más, sino que abra las limitaciones, abra los caminos. Claro, y nos abra los caminos para eso. ¿Ves eso posible? Sí. Yo creo que la iniciativa que ha planteado el presidente en relación al diálogo es muy positiva. Más aún cuando en los últimos años no hemos tenido ni siquiera un poder legislativo. No hay diálogo, ha habido una imposición dictatorial con la mayoría y no se ha escuchado los criterios de los diversos sectores del país. En ese aspecto, la iniciativa de abrirse al diálogo, de abrir el gobierno al diálogo, de debatir los problemas fundamentales del país con todos, es absolutamente fundamental y va mucho más allá del tema de la propaganda y debe ser recibida por la sociedad en ese sentido. Claro, hay los agoreros del desastre que dicen qué va a hacer el presidente si no hay acuerdos en el diálogo y que se está tirando encima un montón de Marcelo, yo no como obstáculos. Agorero del desastre, pero sí tengo mis dudas que solo sea la foto. Bueno, quizá por estos 10 años. Todos tenemos derecho, tenemos derecho a tener dudas. Claro. Sí, no se trata de darle un cheque en blanco. Lo que se trata es de que ese diálogo realmente sea la apertura de un amplio debate del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, Natalia plantea el tema de las universidades. Sí. La concepción de Correa fue una concepción absolutamente retrógrada. El señor Aloy Alfaro en 1895 planteó la universalidad de la educación. El señor Correa en el año 2008-2009 planteó que la universidad es solo para los excelentes. Es una visión fascistoide de la educación universitaria, que implica la negación del derecho de todos, en una época en la que además la revolución de las telecomunicaciones permite construir la universidad en línea y permite dar un salto cualitativo enorme para que todos podamos ejercer el derecho de conocer todo. Pero uno entiende el séptimo Rafael, este libro que sí, porque uno dice, claro, él y primero nos habla de lo que le habría gustado, porque claro, generaron una idea de que él había sido tan brillante que se ha ganado todos los premios habidos y por haber en el país, y cuando la realidad ha sido otra, nunca ha sido el primer estudiante en nada. Bueno, ni se ha ganado una beca, todo ha sido o porque le pagó la universidad. ¿Qué es esto? Dice uno al final, ¿no? Ese ya es el tema de la egocracia, que realmente ya pertenece al pasado. Definitivamente al pasado. Pero el tema de la universidad, el tema de los medios de comunicación, el tema del Código Orgánico Integral Penal, yo plantearía aquí algunas líneas básicas que debemos debatir. La derogatoria de las enmiendas constitucionales, la derogatoria de todas las normas secundarias. Pasaría en virtud de que de una resolución de la Corte Constitucional, si la tome en serio, o una consulta plantearía. Bueno, de lo que conozco y las acciones legales que se han iniciado en la Corte Constitucional, es constitucional que la Corte Constitucional derogue esas enmiendas constitucionales. Pero si no fuese así, que debe obrar el derecho. Obrando en derecho. El derecho es algebraico, ¿no? No nos puede decir un abogado y un juez que 5 más 5 es 24, porque es absurdo. El derecho es algebraico. Algo es constitucional o no es constitucional. No hay un puente intermedio. Claro, que en 10 años de manipulación ignorante de la justicia hemos visto todo tipo de atropellos de las normas básicas del derecho universal. Todo ha sido en nombre de la mayoría. Insólito, en nombre de la dictadura de la mayoría y de la orden del poder, ¿no? De quien tutelaba el poder político. Pero este es un tema fundamental. Si no se hace, habrá que ir a una consulta popular. Tenemos el gran tema de la reforma constitucional. Hay que acabar este modelo hiperpresidencialista. Hay que democratizar la sociedad. ¿Una constituyente o una reforma? No necesariamente, porque un proceso constituyente lleva mucho tiempo, ¿no? Y es necesario, evidentemente, emprender en algunas medidas que son básicas. La independencia, separación, equidad, legalidad y legitimidad de poderes es fundamental. Si no, no hay justicia. ¿No? Si el juez tiene que estar esperando la orden del presidente de la República, es una solo por reforma, Marcelo. No necesariamente. O sea, ese es un tema que hay que discutirlo también a fondo, porque no es que no debe existir, ¿no? El problema es cómo existe.
Si ese quinto poder es realmente un representante de la ciudadanía, que está vigilando, garantizando la participación ciudadana y el control ciudadano sobre el ejercicio del poder, como es su concepto original, tiene pleno sentido. Pero si ese se transforma en un instrumento de uso arbitrario de quien ejerce el poder, carece completamente de sentido. Entonces, ese es un tema que tiene que ser sometido también al debate público para saber qué es lo que se debe hacer. No nos olvidemos que instituciones como la Contraloría nacieron realmente de una revolución, no de la propaganda de una revolución, sino de una revolución verdadera. La revolución juliana de 1925 fue la respuesta al baño sangriento de la clase obrera ecuatoriana de 1922. Una institucionalidad que, mal o bien, y fue la respuesta, 75, y fue la respuesta al saqueo financiero de la década del 10, ocurrido después del asesinato de Alfaro, que fue el costo económico de ese horrendo crimen histórico, ¿no? Y la Contraloría, ¿qué era? Era la Comisión Anticorrupción de la época, y además tiene 9 décadas de institucionalización. Es evidente que requiere una depuración. El caso del Contralor que acaba de renunciar es clarísimo, y tiene que ser sometida a discusión, pero es un órgano de control ciudadano sobre quienes ejercen el poder público. Claro, ahí lo que decía Natalia, si no vaya a ser que le nombren con el mismo esquema y los mismos. Y a lo mejor le nombran al mismo. Capaz que, claro, ya conoce de qué se trata. Como quedó abierto y él tiene los puntos. Natalia, con usted terminamos, gracias a los dos. ¿Salida o no? Yo me mantengo siempre, Francisco, en que es la sociedad organizada la única que puede, digamos, generar transformaciones. O sea, no desmovilizar a la sociedad. Nunca la sociedad puede desmovilizarse, nunca la sociedad puede dejarse asfixiar, ni por un gobierno que ciertamente sea su gobierno, digamos, lo que se llamaba gobierno revolucionario. Claro. Y creo que un gobierno revolucionario nunca puede asfixiar a la sociedad, nunca la puede querer cooptar, le tiene que dejar con toda su autonomía y soberanía, porque ahí es la única garantía de que el poder sea lo más extendido, lo más horizontal. Entonces yo digo, esperemos, pero esperemos como ha hecho la CONAIE. Ellos no fueron a pedir, como yo dije, fueron con su cabeza en alta, sin apostar sus luchas, y bueno, empecemos a dialogar, pero organizados y siempre con movilización y claros en lo que queremos. Gracias, Marcelo, gracias, Natalia. Bueno, estos son los criterios de dos gente que estudian a la sociedad, en el caso de Marcelo, que participa políticamente, en el caso de Natalia, aunque no quiere, pero hace política. Ella hace política, es de las académicas que se corre esos riesgos. Marcelo vive corriendo esos riesgos. Así es que gracias a los dos. Fíjense cómo la democracia es posible y estamos contentos con poder decir las cosas. Por suerte en este medio, y con ellos siempre las hemos dicho. Nos estamos encontrando el día viernes. Muchísimas gracias.